Hola, vamos a hablar de cáncer colorectal. Ocupa el tercer lugar detrás del cáncer de pulmón y el de mama. La incidencia viene disminuyendo, 20 pacientes cada 100.000 habitantes, y esto se trata por la detección temprana y un tratamiento precoz. Un tercio de los pacientes curan en el 80-90% de los pacientes. El 90% se da en mayores de 50 años y el pico de la incidencia entre 65 y 75 años. Esto es muy importante, el 80% son esporádicos, o sea, no hay factores de riesgo ni antecedentes. Entre el 5 y el 10% pueden ser hereditarios o familiares, como la poliposis adenomatosa familiar o el síndrome de Lynch. La lesión preneoplásica es el adenoma. Por eso en la poliposis adenomatosa familiar el adenoma es lo que predispone a que progrese hacia carcinoma. Esta progresión puede desarrollarse lentamente entre 10 a 15 años. Los factores de riesgo, hay factores de riesgo que son ambientales, que aumentan la incidencia del cáncer de colon, como alto consumo de carnes, de grasas saturadas, dieta hipercalórica, obesidad, el exceso de alcohol, el tabaquismo y el sedentarismo. Hay pólipos adenomatosos, que son factores de riesgo. Hay factores genéticos como la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, que es un cáncer de colon hereditario pero que no está asociado a poliposis y se produce por una mutación genética, y el cáncer colorectal familiar, que son personas con un familiar de primer grado que tenga cáncer colorectal, tienen un riesgo 2 a 8 veces mayor que el resto de la población de desarrollar cáncer de colon. Y por último, otro factor de riesgo son las enfermedades inflamatorias intestinales como la CU y la enfermedad de Crohn, pero principalmente la colitis ulcerosa. La presentación clínica se da con signos y síntomas sospechosos, con un crecimiento hacia la luz, o sea, son exofíticos y protruyen hacia la luz intestinal o hacia estructuras adyacentes. Pueden ser asintomáticos y descubiertos en exámenes de rutinas en estadio temprano, pero cuando tienen síntomas en general ya están avanzados. Puede haber oclusión intestinal, lo cual es una emergencia que puede dar perforación, peritonitis o sangrado gastrointestinal agudo. El colon derecho me da anemia por sangrado oculto que va de a poco, puede dar masa palpable y los síntomas oclusivos tardíos. El colon izquierdo, en cambio, es más sangrante, por lo cual produce sangre en heces, que puede evaluarse como hematoquesia, cambios del hábito evacuatorio, dolor abdominal y también puede haber suboclusión u oclusión completa. En el recto puede haber proctorragias, pujos, tenesmo, disminución del calibre de las heces, y el dolor es un síntoma que se produce tardíamente, es decir, que cuando hay dolor en el recto, el cáncer colorectal ya está avanzado. Las metástasis, el 20% presentan clínica al momento del diagnóstico, clínica de metástasis. Se pueden dar por vía hematógena, linfática o por contigüidad, y los lugares más frecuentes son los ganglios regionales, el hígado, que por diseminación hematógena es el más importante, después pulmón, peritoneo o hueso. Las neoplasias sincrónicas son 2 o más tumores primarios distintos que se diagnostican dentro de los primeros 6 meses, es decir, es otro adenocarcinoma de colon que se diagnostica en otro sector del colon dentro de los 6 meses del diagnóstico del primer cáncer de colon. Por eso se llaman sincrónicos. Ocurre en el 3 a 5% de los pacientes y en ese caso hay que sospechar síndrome de Lynch, que es el síndrome que predispone, que no tiene adenomas, pero que predispone sin tener adenomas al cáncer de colon. El 61% de los pacientes sobrevive a los 5 años en el cáncer colorectal de cualquier localización y estadificación. Los pacientes que tienen síntomas al momento del diagnóstico en general ya tienen una enfermedad avanzada y tienen peor pronóstico.
y los tumores que presentan hematoquesia tienen mejor pronóstico porque permiten un diagnóstico precoz. El TNM, que ya sabemos que se utiliza para la estadificación, el número de ganglios es el factor individual más importante, ya que si los ganglios son pocos y locales pueden resecarse en la cirugía. Si está avanzado y tiene cadenas ganglionares muy extendidas, muchas veces no son resecados completamente. Este es un algoritmo que podemos utilizar para el screening. Primero vemos si el paciente tiene síntomas de cáncer colorectal, porque si los tiene ya directamente hay que hacer los estudios para diagnosticarlos. Si no los tiene, entonces sí voy a hacer lo que es screening, que es un rastrillaje. Entonces voy a preguntar si tiene factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, por ejemplo, por la historia, los antecedentes personales o familiares, entonces directamente lo que se va a hacer es videocolonoscopía, tomar una muestra si se encuentra una lesión y lograr el diagnóstico. Luego la estadificación. En cambio, si no tiene factores de riesgo, lo que se hace es evaluar la edad. En pacientes menores de 50 años no se hace nada y en los mayores de 50 años se puede evaluar la necesidad de realizar una colonoscopía cada 10 años. Para el diagnóstico tengo que sospecharlos por los signos y síntomas del paciente y hacer estudios complementarios. El más importante es la videocolonoscopía, que me sirve de diagnóstico y tomo la muestra para biopsia, para anatomía patológica. En caso de no lograr una videocolonoscopía, se puede hacer una rectosigmoidoscopía flexible, que es más de la parte baja nada más, recto y sigma. Una colonografía por tomografía, esto solamente en caso de que la videocolonoscopía haya sido incompleta y no la puedo repetir por distintos motivos. Se puede hacer endocápsula también en caso de no poder hacer una videocolonoscopía y se puede pedir marcadores tumorales como el CEA. Recordar siempre que lo más importante es la videocolonoscopía. Si esta no se puede hacer por distintos motivos o no se puede repetir y fue incompleta, entonces sí realizo alguno de los otros estudios como colonografía por tomografía o endocápsula. Si no, no se realizan nunca. Lo más importante es la videocolonoscopía. Para el laboratorio voy a ver anemia ferropénica, o sea, por pérdida de hierro. Los signos sugestivos de metástasis hepáticas como el aumento de la FAL, marcadores tumorales, el CEA, que tiene baja sensibilidad pero muy alta especificidad, o sea que cuando da positivo es muy específico, pero si da negativo no lo descarta. Se usa para el seguimiento y es muy importante que en el seguimiento hay que evaluarlo en el posoperatorio. Si no desciende en el posoperatorio, tengo que pensar que persiste el tumor y que no fue resecado completamente. Y no se puede usar como screening o como diagnóstico, sino que lo más importante es para el pronóstico y el seguimiento. El diagnóstico diferencial es con el sarcoma de Kaposi, que puede afectar al tubo digestivo, los linfomas intestinales, tumores carcinoides y metástasis. El tratamiento se puede realizar con intención curativa o paliativa, y con intención curativa lo más importante es la cirugía, que es la colectomía, o sea, sacar el pedazo de colon que esté enfermo. Eso se hace más radio y quimioterapia, que puede ser adyuvante o neoadyuvante, es decir, que se hace antes o después de la cirugía. Y tratamientos endoscópicos en cáncer muy precoz, que es la polipectomía o mucosectomía, son casos excepcionales que se detecten solamente pólipos adenomatosos, por endoscopía ya se pueden resecar, sino el tratamiento más importante o el más indicado es la cirugía, que es la colectomía más quimio-radioterapia. Ahora, con intención paliativa se puede hacer en caso de obstrucción cirugía con colocación de stents por vía endoscópica o radioterapia de recto. Y en estos casos se puede prolongar la sobrevida un poco con quimioterapia. Bueno, en el caso del tratamiento curativo, la cirugía que se hace es la colectomía.
La colectomía, la ubicación va a depender, el tipo de colectomía que se haga va a depender de la ubicación del tumor. Siempre tiene que tener al menos 5 centímetros de margen libre de tumor proximal y distal y margen radial también negativo. Y es el único tratamiento curativo que existe para el estadio 1 y 2, que son precoces. Y según la ubicación lo que se hace es en el colon derecho, hemicolectomía derecha, o sea, sacar el colon derecho. En el colon transverso se hace hemicolectomía transversa, en el colon descendente o izquierdo se hace hemicolectomía izquierda, o sea que se saca solo el colon izquierdo. En el sigmoide se hace hemicolectomía izquierda o sigmoidectomía. Y en el síndrome de Lynch, que era una enfermedad que causa lesiones no adenomatosas, pero que predisponen al cáncer de colon, lo que se hace es la colectomía total más iliotransverso anastomosis. Bueno, en estadios 3 y 4 y a veces en estadio 2, pero que tengan factores de mal pronóstico, lo que se hace es adyuvancia, o sea, quimioterapia o radioterapia. Siempre es en los estadios 3 y 4 que cuando se sospecha metástasis hepática, se reseca y luego se hace quimioterapia. Si no son resecables, quimioterapia y luego se reevalúa si se puede resecar. Y en el estadio 2 solamente cuando tenga factores de mal pronóstico, porque si no el tratamiento debería ser colectomía con intención curativa. Para el seguimiento del paciente que realizó tratamiento se hace el interrogatorio, el examen físico, muchas veces contacto rectal, el CEA, que es el marcador tumoral más importante que se usa para el seguimiento. Se puede hacer tomografía de tórax, abdomen y pelvis anualmente los primeros 3 años post tratamiento y videocolonoscopía que se realiza al año, a los 3 años y a los 5 años del tratamiento del cáncer de colon. Esto es todo. Muchas gracias.